Vamos a seguir ahora con integración de funciones vectoriales. La definición es larga, incluye la definición de antiderivada y de integral, definida e indefinida. Una función vectorial derivable R mayúscula es una antiderivada de una función vectorial R minúscula en un intervalo I si la derivada de R mayúscula es R minúscula para todos los t del intervalo I. Igual que la definición que manejábamos desde análisis 1, ¿verdad? Solo que ahora con funciones vectoriales. La integral indefinida de la función vectorial R con respecto a la variable independiente t en el intervalo I es el conjunto de todas las antiderivadas de esta función vectorial R en el intervalo I y se denota con el símbolo de integral sin límites de integración. Es la integral indefinida. Así representamos a la familia de todas las antiderivadas de R en I. Si R mayúscula es cualquier antiderivada de R minúscula, entonces podemos escribir R mayúscula más constante para indicar esta familia de todas las antiderivadas, ¿no es cierto? C es un vector ahora, porque esto es un vector también, C es un vector constante arbitrario. Finalmente, si las funciones componentes de nuestra función vectorial R, digamos f, g y h, podrían ser n, 2 o más de 3, son todas integrables en un intervalo AB, entonces R es integrable en este intervalo y la integral definida es el vector de las integrales. Cada una de estas es una integral como las de análisis 1. Nosotros, ¿qué aprendimos en análisis 1? En particular, que si las componentes son continuas, seguro son integrables, ¿verdad? Veamos, si me piden que antiderive una función vectorial como esta, ¿qué tengo que hacer entonces? Y necesito encontrar una antiderivada. ¿Qué quiere decir encontrar una antiderivada? Y buscar una función vectorial que al derivarla me dé esta que está acá. Pero por propiedad de la derivada sabemos que la derivada de una función vectorial será el vector de las derivadas. Entonces la verdad es que podemos pensar ya componente a componente. La integral indefinida, o sea, el conjunto de todas las antiderivadas de esta función R, será seno de t al cubo sobre 3, e a la t más t, y a cada una de estas le puedo sumar una constante o sumar en general un vector de constantes al final. Y así hemos buscado la integral indefinida, o sea, el conjunto de todas las posibles antiderivadas. ¿Usted quería una sola? Bueno, especifique el vector de constantes como más le guste y ahí tiene una sola antiderivada. Y si nos piden calcular la integral definida de esta misma función vectorial, ¿qué hacemos? Hacemos el vector de las integrales. Integramos cada componente como habíamos aprendido en análisis matemático. Y esto no nos trae mayores problemas, ¿verdad? Vamos con la longitud de arco. Ustedes ya vieron este tema en análisis 1, ahora lo podemos extender a más variables, pero para hacer el desarrollo de la fórmula vamos a seguir trabajando en R2 para que no sea tan difícil el gráfico, para no complicar innecesariamente nuestro análisis. Supongamos que nuestra función vectorial R de t tiene funciones componentes x de t y de t definidas en un intervalo AB. Y la curva que parametrizamos de esta manera es la curva C. Fíjense que tenemos dos mundos diferentes. Por un lado tenemos el intervalo AB, a donde está nuestra variable independiente que nos hace las veces de parámetro, y por otro lado están las imágenes de esta función vectorial, que son todos los puntos del plano que forman la curva C. Esta curva, como ya hemos visto antes, no tiene por qué parecer el gráfico de una función. Acá no hay existencia, unicidad, porque acá están x de t e y de t, y la t, variable independiente, no está en este gráfico, está acá, si se quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a adelantar un poquitito. Tomamos una partición del dominio de la función. Grábense esto en la cabeza porque desde ahora hasta final de año lo que particionamos es el dominio. Esta partición del dominio necesariamente, digamos, A coincide con T0 y ahí tomamos T sub 1, T sub 2, cada uno, digamos, T0 menor que T sub 1, T sub 1 menor que T sub 2, cada uno mayor que el anterior, si quieren, hasta el último que es T sub n, que es igual a B, como vemos acá en el gráfico.
Esta partición, al evaluar nuestra función vectorial R en cada uno de estos puntos, aparecen puntos acá, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub K menos 1, hasta el último que será P sub N. Entonces, de alguna forma, esta partición nos induce una partición en la curva. Y lo que vamos a hacer es, primero, suponer que el camino, esta curva, la vamos a recorrer desde A, que es P sub 0, que corresponde a R de T0, o sea, R de A minúscula, A mayúscula, punto del plano, no lo confundan con A minúscula, primer valor del intervalo de la variable independiente, asumiendo que el camino se recorre una sola vez. Vale decir que no vamos haciendo así, voy, vengo, voy, vuelvo un poquito más, vengo para atrás, vuelvo a ir para adelante. No. El camino se recorre una sola vez cuando T toma los valores desde A hasta B sin volverse sobre sí mismo o retroceder. Entonces, la longitud de nuestro arco AB pintado de celeste será la suma de las longitudes de cada uno de los subarcos que la partición tomada en el intervalo nos ha inducido en la curva, ¿verdad? Ahora, cada una de las longitudes de los subarcos se aproxima a la longitud de este segmento que une los puntos destacados de la curva que hemos obtenido a partir de la partición tomada en el intervalo AB. Ven que los segmentos forman una poligonal. La suma de las longitudes de los segmentos darán una aproximación de la longitud de nuestra curva C o del arco AB, que es lo mismo. Entonces, sumaremos las longitudes de estos segmentos que lo vamos a llamar L sub K con extremos en los puntos. PK-1, que es R de T sub K menos 1, o sea, R evaluada acá, me lleva acá. Y P sub K, o sea, R de TK. Evalúo R en TK y obtengo el punto P sub K en el plano de componentes X de TK y de TK. ¿Se entiende? Vamos a trabajar con estos segmentos L sub K para acá desde 1 hasta N. Claro, porque fíjense que siempre usamos para cada intervalo el subíndice del extremo de la derecha. O sea, a este intervalo, a este subintervalo del intervalo B, lo llamamos késimo intervalo. Este es el enésimo intervalo, subintervalo si quieren. Y acá, para trabajar con este pequeño segmento, vamos a utilizar el subíndice K, no K-1. K-1 va a estar involucrado, pero nos vamos a referir siempre a él con el subíndice más grande. Si tienen que elegir entre dos subíndices, elijan el más grande. Entonces, para cada subarco vamos a aproximar la longitud por medio de la longitud del segmento L sub K. Acá está L sub K pintado de rosado y este es el punto P sub K de componentes X de TK y de TK, y acá está P sub K menos 1 de componentes X de TK menos 1 y de TK menos 1. Aplicando Pitágoras podemos ver que la longitud de K será delta xk al cuadrado más delta ik al cuadrado. ¿Qué es este tal delta xk? ¿Qué es delta xk? Delta xk es x de tk menos x de tk menos 1. Similarmente, delta ik es y de tk menos y de tk menos 1, ¿verdad? Porque esto es y de tk y esta ordenada acá es y de tk menos 1. Eso es lo que son delta xk y delta ik. Ahora, recuerden que x e y son funciones de t. Entonces, ¿qué dice acá? Si estas funciones componentes de la función vectorial R, las funciones x e y, funciones de t, cada una de ellas satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo en el que estamos, que es el intervalo tk menos 1 t sub k, entonces podremos encontrar para cada una de ellas, o sea, para la función x, un punto t sub k estrella adentro de este intervalo. Y para la función y, otro punto, porque es otra función, no tiene por qué ser el mismo. Llamémoslo t sub k doble estrella. Ambos puntos en el intervalo abierto, que ¿qué van a cumplir? Que x de tk menos x de tk menos 1 será x' en el punto intermedio, lo que en análisis matemático 1 llamábamos C, por esto sería b menos a, por tk menos tk menos 1. Digamos, este punto para esta función. Y para la función y,
Bueno, otro punto, porque es otra función, no tiene por qué ser el mismo punto, pero sí estamos en el mismo intervalo. Acá está. ¿Qué nos permite hacer esto? Expresar delta xk, que es lo que teníamos acá, como x' en tk estrella por, a esto lo vamos a llamar delta tk, y similarmente delta ik lo expresamos como y' en el otro punto especial tk doble estrella por delta tk también. Así la longitud del segmento nos queda escrita de esta forma. ¿Se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio? O sea, todo esto que hemos hecho es válido. Si la curva es suave, ¿qué sabemos de una curva suave? Que R' es continua y que R' nunca es el vector nulo. ¿Pero qué quiere decir que R' es continua? Y quiere decir que X' es continua y que Y' es continua. En particular, X' existe, Y' existe, o sea, cada una de ellas es derivable. Y además, por existir la derivada y ser continua, va a ser continua la función en el intervalo cerrado. Entonces, tenemos la hipótesis del teorema del valor medio. Todo este desarrollo que hemos hecho es válido y podemos seguir. Habíamos obtenido que la longitud de cada subarco la aproximamos por la longitud, esta que está acá, que sería la longitud del segmento, y la longitud de toda la curva la vamos a aproximar sumando las longitudes de los segmentos, o sea, haciendo esta suma. Recuerden que hemos tomado una partición de nuestro intervalo dominio AB en n subintervalos, por eso sumamos desde 1 hasta n. Y el subíndice es k, que va tomando todos los valores entre 1 y n. Aunque esta no es una suma de Riemann. ¿Por qué no es una suma de Riemann? Porque tengo estas funciones, pero evaluadas en puntos diferentes dentro de cada subintervalo. No tienen por qué ser los mismos. Sin embargo, si las funciones que estamos integrando son continuas, lo cual tenemos en el caso de una curva suave, el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, también es la integral. Es lo mismo que ocurriría si se tratara de una suma de Riemann con funciones continuas. Integrando, ¿no? Integrando funciones continuas. Por esto podemos expresar la longitud de arco de una curva suave, plana o en el espacio, dada por R de t, que se recorre una sola vez cuando t crece desde A hasta B, como, ¿qué dijimos que era L la longitud? Si esto es se comporta, digamos, como una suma de Riemann, cuando la norma de p tiende a 0, si las funciones son continuas, esto va a ser el valor de la integral desde A hasta B, que es todo nuestro dominio, y fíjense esta función que es la que estamos integrando, se convierte, o es, si quieren, cuando estén evaluadas en el mismo t, se convierte en el módulo de la derivada de R en t. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Debemos entenderlo, debemos estar seguros de que lo entendemos bien. Bueno, la función longitud de arco la vamos a definir dada una curva suave por la función vectorial R con dominio entre A y B. Vamos a definir la función longitud de arco con punto base R de A. Este punto se puede elegir. En este caso vamos a elegir el punto inicial del intervalo. Podría ser otro punto dentro del dominio de la función R. La vamos a definir para cada t dentro del intervalo donde esté definida R por S de t como la integral desde A hasta t de esta fórmula, a donde no podemos usar la misma letra, entonces en lugar de t hemos usado tau. Esto nos va a ir dando la longitud de arco desde A hasta t, o sea, la longitud del arco en la curva C parametrizada por R desde R de A hasta R de t. Debe notarse que, como estamos siempre tratando con curvas suaves, se satisfacen las hipótesis del teorema fundamental del cálculo. Luego, como esta función, que es el módulo de la derivada, también va a ser continua en el intervalo, en realidad esta va a ser continua en todo el intervalo AB, en particular entre A y T, entonces la función S, esta que es la función integral, la reconocerán por su aspecto del teorema fundamental del cálculo, va a ser derivable en cada uno de los t
del intervalo b, y la derivada de S en t va a ser el módulo de R' en t. ¿Recuerdan esta expresión? ¿Se acuerdan? En el teorema fundamental del cálculo, en análisis matemático 1, esta la llamaban f mayúscula y lo que estaba en el integrando era f minúscula y igualaban, digamos, la derivada de f mayúscula era la f minúscula. Sabiendo que la derivada de S es el módulo de R' en t, tenemos además que podemos trabajar con diferenciales. El diferencial de S va a ser el módulo de R' en t por diferencial t. Esta expresión, como a este concepto, los vamos a usar muchísimo porque vamos a trabajar haciendo cambios de variables, llamando t a la variable independiente y s a la dependiente o al revés. Entonces vamos a trabajar a partir de esta expresión y utilizando la regla de la cadena muchas veces. ¿Qué otra cosa vemos acá? Vemos que la función s, como es igual al módulo de R' de t, su derivada, ¿qué nos dice eso acerca de S? Y la derivada es mayor o igual que 0, siempre. O sea que S es una función estrictamente creciente. Es otra conclusión interesante que sale de acá. Veamos qué es este asunto de la parametrización natural o la parametrización con respecto al parámetro longitud de arco. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función R de t, dada por t cuadrado, definida entre 1 y 3. ¿Es suave? Nosotros algo ya habíamos analizado de este ejemplo, pero habíamos dejado que el dominio fuesen todos los números reales. Y habíamos analizado que había un problemita cuando t era 0, porque la derivada de r es 2t, y en t igual a 0 se anula. Pero como ahora el dominio es de 1 a 3, ¿ustedes qué opinan? ¿Es suave o no es suave? Acá está la derivada y vemos que en efecto la derivada es continua y dentro de este intervalo nunca es el vector nulo, no se anula. Luego la curva es suave. Además, el módulo de la derivada, esto es información adicional que enseguida vamos a usar, es la raíz cuadrada me da 2 raíz de 2 por t. Si queremos hallar la longitud de arco desde t igual a 1 hasta t igual a 3, ya sabemos cómo hacerlo. Planteamos la longitud como la integral desde 1 a 3 del módulo de la derivada de r en t, diferencial t, sacan la cuenta, acá tienen el módulo de la derivada, significa 2 por raíz de 2 por t cuadrado sobre 2, raíz de 2 por t cuadrado, evalúan los extremos, eso me va a dar 8 por raíz cuadrada de 2. Si ahora quiero definir la función longitud de arco con punto inicial t igual a 1, o si quieren r de 1, que sería 1, 1, de las dos formas lo podemos decir, planteamos s de t, la función longitud de arco, como la integral desde 1 hasta t del módulo de r' de tau diferencial tau. En este ejemplo, si ponemos el módulo de r' es 2 raíz de 2 por tau, integramos, evaluamos en los extremos, este es un extremo que es la variable independiente t, y nos queda raíz cuadrada de 2 por t cuadrado menos 1. ¿Entre qué valores oscila esta s? Bueno, cuando t valga 1, estaremos en 0, porque raíz de 2 por 0, ¿verdad? Y cuando t valga 3, esto va a ser 9 menos 1, 8 por raíz de 2. ¿Y cómo sé que efectivamente evaluando en los extremos voy a obtener los extremos de la variación de S? Porque habíamos dicho que S era creciente, ¿lo recuerdan? S estrictamente creciente. Así que evaluando en los extremos obtengo los extremos. La S es estrictamente creciente, como dijimos, porque recuerdan que S' de t era igual al módulo de R' de t, y R' nunca es 0. Un módulo siempre es mayor o igual que 0, pero si la curva es suave, R' nunca es 0, nunca es el vector nulo, entonces ese módulo va a ser siempre estrictamente positivo, por eso sabemos que la S es estrictamente creciente. Eso como para complementar lo que dije recién. Ahora si queremos reparametrizar la curva dada por R, usando como parámetro la longitud de arco y verificar, tenemos que primero despejar t en nuestra expresión que encontramos para S. Esta
se va a poder despejar cuando se trata de una función biyectiva, ¿verdad? Pero si dijimos que esta es estrictamente creciente y si es continua, la función va a ser biyectiva. Entonces, como es biyectiva, vamos a poder despejar. De ahí la importancia de que acá tengamos un dominio conveniente que nos garantice que esta curva sea suave, porque si no se nos complica todo el cálculo. Pero como tenemos esta calidad estrictamente creciente, si tenemos continuidad, vamos a estar frente a una función biyectiva y vamos a poder despejar t. Es lo que ocurre en este caso. Despejamos t en esta expresión. ¿Y cuál es la nueva parametrización? Es otra función, no es la misma r, es otra función vectorial u, cuya imagen va a ser el mismo lugar geométrico, va a ser la misma colección de puntos, pero va a estar representada paramétricamente por esta otra función, u de s. ¿Que cuál será u de s? Será r de t de s, donde t de s es la t, pero despejada de esta expresión. Si acá despejamos t, ¿qué nos queda? S sobre raíz cuadrada de 2, a eso sumémosle 1 y finalmente extraigamos raíz cuadrada, ¿verdad? Si a ese t en función de s lo elevamos al cuadrado, para escribirlo acá, nos queda directamente s sobre raíz cuadrada de 2 más 1, raíz cuadrada al cuadrado, chao. Y como s es mayor o igual que 0, no necesitamos poner valor absoluto, ¿verdad? Porque ese dijimos que tomaba estos valores. Si no, al extraer una raíz cuadrada hay que tener un poquitito de precaución. Bueno, pero esto es al cuadrado, va a ser mayor o igual que 0. Las dos componentes son iguales y ya sabemos que los valores de s van desde acá hasta acá, desde 0 hasta 8 raíz cuadrada de 2. Entonces acá tenemos otra parametrización para la misma curva. Tenemos una parametrización dada por esta expresión que está acá arriba, con el parámetro t variando entre 1 y 3, o esta otra parametrización, u de s, con s variando entre 0 y 8 raíz cuadrada de 2. ¿En qué difieren estas dos parametrizaciones? Acá está la primera, y acá está la segunda. Y acá está en ambos casos la misma curva, porque, como conjunto de puntos, digamos, como lugar geométrico es el mismo y recorrida en el mismo sentido, desde acá hacia allá. Pero prestenle atención a este hecho. Si analizamos un poquitito nuestra función r evaluada en 1 da 1, 1, estamos acá. Cuando evaluamos en 2, estamos en el punto 4, 4. Y cuando evaluamos en 3, estamos en el punto 9, 9. Fíjense que a igual intervalo, a igual delta t, digamos, acá tomamos, para pasar de 1 a 2, delta t valió 1, y de 2 a 3, delta t valió 1. Pasamos de este punto a este, y luego a este. Y se constata aquello que ya sabíamos, que es que la velocidad no es constante, por ejemplo. O sea, a igual delta t, tenemos un recorrido más corto de este punto a este y más largo de este punto a este, ¿verdad? Además, la longitud de arco, qué sé yo, cuando fui desde el valor del parámetro 1 hasta 2, es la longitud de este segmento, y cuando fui desde 2 hasta 3 es esta longitud, perdón, valor no, longitud de este otro segmento que es distinta. Y nada tiene que ver con el valor 3. ¿Cómo nos va con la nueva parametrización llamada natural o parametrización en función de la longitud de arco? Acá está u de s, y s toma valores entre 0 y 8 raíz cuadrada de 2. U de 0, ¿a dónde nos deja? Si esto vale 0, nos deja en el punto 1, 1. UC, le di valores al parámetro que me simplificaran las cuentas. Entonces, ¿cuánto vale u cuando s es raíz cuadrada de 2? Para que esto simplificara, u en raíz cuadrada de 2 me va a dar 1 más 1, 2, 2. Y u en 2 raíz cuadrada de 2 me va a llevar al punto 3, 3. Analicemos esta situación un poquitito. U de 0 estoy acá, u de raíz cuadrada de 2 estoy acá, u de 2 raíz cuadrada de 2 estoy acá. Si hubiéramos hecho 3 raíz cuadrada de 2 estaríamos acá, 4 raíz cuadrada de 2 estamos acá, y a igual intervalo, a igual delta S si quieren, a igual variación del parámetro, tenemos la misma longitud recorrida en la curva, que no pasaba acá, ¿verdad? Si analizamos la velocidad, o sea, la derivada primera, podemos ver que es constante, porque nos va a dar 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, es un vector constante. Bueno, no siempre da constante, pero sí, en este caso tenemos rapidez constante, ¿no?
Y además, y lo más interesante, es que en esta parametrización el parámetro es la longitud de arco desde el punto que elegimos como punto base. ¿Qué punto habíamos elegido como punto base? El 1 de la T, ¿verdad? O sea, el punto 1, 1 de la curva. Este es nuestro punto base. Entonces, fíjense, ¿qué nos da U de 0? Este punto. ¿Y cuál es la longitud de arco desde el punto base hasta 1, 1? 0. ¿Qué nos da U de raíz cuadrada de 2? Y nos da el punto 2, 2. ¿Y cuál es la longitud de arco desde el punto base hasta el 2, 2? Raíz cuadrada de 2. O sea, el parámetro es la longitud de arco. Acá hemos reparametrizado usando la longitud de arco como parámetro. ¿Vamos a hacer esto muchas veces? No, lo vamos a hacer básicamente hoy, alguna vez más. Hay algún ejercicio en el que se les pide esto, pero no los bombardeamos con esto. Sin embargo, lo usamos mucho en algunas cuentas. Acá hay otro ejemplo, este se los voy a dejar para que lo recorran solos. Otra vez con respecto a la parametrización con respecto a la longitud de arco, la función R en este caso es coseno de t, seno de t, es una hélice, t toma los valores entre 0 y 2pi. Si buscamos la longitud de arco desde pi ahora hasta 2pi, podemos sacar la cuenta, nos da raíz cuadrada de 2 por pi. Podemos definir la función de longitud de arco con punto inicial en pi. Acá está la cuenta que hay que sacar y acá está la cuenta ya sacada. Y podemos reparametrizar la curva dada por R usando como parámetro la longitud de arco. Bueno, acá igualamos S a esta expresión y despejamos T. Encontramos que T, si esto está bien puesto, sí, nos queda de esta forma. Y entonces la U de S, que es la R de T de S, nos queda R de este asunto que está acá. Y reemplazamos. Acá donde dice T ponemos esta expresión. Nos queda esta parametrización. Y S va a tomar valores entre, acá sacamos la cuenta, ponemos el menor de los valores de T, 0, menos raíz de 2 por pi. Y el máximo de los valores de T, 2pi menos pi, pi. Pi por raíz de 2. ¿Está bien? Esta es nuestra reparametrización. Ahora fíjense que ahora S puede tomar valores negativos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que la longitud de arco es negativa? No, la longitud de arco es una longitud, siempre es positiva, pero como hemos considerado como punto inicial pi, que está en la mitad del intervalo, el signo nos va a indicar si estamos yendo desde pi hacia adelante o desde pi hacia atrás. Entonces vamos a considerar estos valores de S negativos que nos indican eso, que estamos retrocediendo en nuestro intervalo. Y acá estamos haciendo una comparación. Un mismo punto de la curva, menos 1, 0 pi, corresponde a R de pi y a U de 0. Qué sé yo, pueden dibujarla, pueden estudiarla un poco, se los dejo.